Bienvenidos a la audición que estamos teniendo semanalmente acerca de la vida de Jesús. El otro día habíamos terminado cuando Jesús volvió del desierto, que había estado durante 40 días ayunando, y volvió nuevamente al lugar donde Juan lo había bautizado. Y habíamos visto que cuando Juan vio a Jesús dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nosotros ya habíamos explicado de por qué Juan dijo en forma profética que Jesús era como un cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Los discípulos de Juan oyeron lo que Juan dijo, y entonces 2 de sus discípulos siguieron a Jesús. Uno era Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y el otro era Juan, el mismo que escribió después el Evangelio, escribió lo que él había vivido. En ese periodo de tiempo, Jesús también en esos días conoció a Felipe y conoció a Natanael, y también conoció a Pedro, o sea que ya ahí había conocido a 4 o 5 personas que después lo siguieron cuando él empezó a predicar. Dice que al día siguiente Jesús se fue a Galilea. No es un día porque estaba a 100 kilómetros de distancia, tenían que ir caminando. Así que en el interín de que Jesús se fue de ahí, de donde había sido bautizado, a Galilea, Juan es puesto preso por Herodes Antipa, porque a Herodes Antipa no le gustó que Juan le dijera que él estaba en infracción, porque él tenía tomada por esposa a la cuñada, la hermana del otro Herodes, Felipe. Y como no le gustó, entonces lo puso preso. Cuando Jesús se enteró de que Juan ya estaba preso, entonces él empezó a predicar, pero empezó a predicar en el norte, en Galilea, y eso es lo que hoy vamos a leer acerca de Jesús. Dice acá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, versículo 12, dice: «Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, a orilla del lago, en la región de la tribu de Zabulón y Neftalí». Así que Jesús se entera de que Juan había sido puesto preso. Entonces él, en vez de quedarse en Nazaret, que era el lugar donde él había vivido y donde él había trabajado, y teóricamente era como el jefe de la familia, porque aparentemente por indicios parece ser que ya José, el padrastro, no vivía, y según las costumbres de la época, el hijo mayor era el que se hacía cargo de la familia, no la mamá, sino el hijo mayor. Era un estado patriarcal. Y entonces él, en vez de quedarse en Nazaret, se fue a vivir a Capernaum. Capernaum era una ciudad próspera que estaba al lado del laguito ese era un ensanchamiento del río Jordán, que tenía unos 10 kilómetros de largo por 5 de ancho, y que ahí había una gran actividad pesquera, porque ese río que venía de Siria era muy prolífero en peces, y ahí algunas personas se habían dedicado a la pesca. Sacaban los peces de ese río, los pescaban y los secaban al sol y los ponían con sal y los embalaban y los vendían en el Imperio Romano. Ese era el trabajo que hacía Simón Pedro con su hermano Andrés, lo mismo que Juan y Santiago con sus familias, con sus padres, estaban dedicados a pescar ahí en ese lago, y ese era el trabajo. O sea que estas personas que eran Simón Pedro, que era Andrés, que era Santiago, que era Juan, eran personas no del pobrerío, eran gente más o menos de clase media para arriba, de media alta. Eran como empresarios y a su vez tenían empleados que se dedicaban a la pesca y a salar el pescado y a venderlo en el imperio. Y dice que Jesús, cuando se enteró de que Juan había sido puesto, entonces él empezó a predicar. ¿Y qué es lo que Jesús empezó a predicar?
empezó a predicar lo mismo que Juan estaba predicando, que la gente se arrepienta y que se vuelva a Dios. Pero él ya no era el mismo mensaje, sino que Juan decía el reino de Dios está cerca y Jesús decía el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Él era el rey. Bueno, esa era la predicación que Jesús hacía. ¿Y dónde empezó? Ahí en Capernaum. Capernaum era una ciudad, inclusive tenía una sinagoga vendría a ser como un templo, porque estaba el templo de Jerusalén y después en cada localidad importante había sinagogas, lugares donde se les enseñaba a los chicos a leer, porque el país de Israel era el único país en el mundo donde toda la gente sabía leer, los varones por lo menos y muchas de las mujeres. Y yo ya eso lo había enseñado. Y la escuela era la sinagoga, el lugar donde ellos leían los libros del Antiguo Pacto, todos los sábados lo leían, y la gente, el sistema de vivir de la gente era, terminaban de trabajar a las 6 de la tarde, es decir, cuando el sol se ponía el sol, y ¿qué hacían? Se iban a la sinagoga, y los hombres, en vez de irse a una taberna como nuestras costumbres, o irse a un bar a tomarse una cerveza, o cada uno lo que... Se iban a la sinagoga, pedían un libro al encargado de la sinagoga, un libro y leían los libros del Antiguo Pacto. Ese era el sistema más o menos cultural de la gente. La gente vivía en el campo, trabajaban, tenían ovejas, tenían cabras, tenían vacas, cosechaban, y a la tarde se volvían al pueblo y en el pueblo iban a la sinagoga, o sea, el lugar de culto. Y bueno, ese sistema de vida tenía Jesús en Nazaret también, antes de hacerse ver de que Él era la persona mandada por Dios para ser el rey del universo. Y Jesús estableció su punto de partida, su centro de operaciones ahí en Capernaum. Dice, versículo 14, en el 13 dice, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. La arqueología ha descubierto, la sinagoga era de mármol, la sinagoga que había ahí era una ciudad próspera. Dice, versículo 14, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Ya en el siglo VIII, el profeta Isaías dijo acerca de ese lugar de las tribus donde estaban las dos provincias antiguamente, la provincia de Zabulón o la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, dos de los hijos de Jacob, que cada uno de ellos se formó una tribu a partir de cada uno de ellos. Y la profecía era esta, está transcripta acá del libro de Isaías, está transcripta, dice, tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado. Para los que vivían en sombras de muerte. Esa es la profecía. O sea que vino la luz de Dios, vino Cristo a vivir ahí. Ahí Él estableció prácticamente todo su ministerio en ese lugar. No fue en Judea donde estaba el templo, sino fue ahí en el norte, en Galilea. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. Ahí recién Jesús no empezó antes, porque antes estaba Juan predicando. Pero como Juan estaba preso, entonces Jesús cuando se enteró de que él estaba preso, entonces él empezó a predicar el mismo mensaje que predicaba Juan. Después dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y se fueron con él. O sea que si uno lee este evangelio solo cree que Jesús ahí conoció a Juan y a Andrés y les dijo que lo sigan y que él los iba a hacer pescadores de hombres.
pero él ya los conocía, él ya había estado toda una tarde hablando con Andrés allí en Betania, allí al lado del río Jordán. Y Andrés le trajo a Simón Pedro y también a Simón, y Jesús le puso por sobrenombre Pedro, o sea, piedra, o sea, fundamento, donde él iba a fundamentar su iglesia. Tú serás llamado piedra o Cefa o Pedro. Entonces se dice que los vio que estaban pescando ahí al lado del lago de Galilea y le dijo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y esos dos hombres, que eran hombres que tenían temor de Dios, eran hombres que buscaban de Dios, eran hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús les dijo, síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. A estos otros dos, ¿se acuerdan que Juan era uno que había estado con Andrés toda la tarde hablando con Jesús? Y Jesús los vio y los llamó y ellos vinieron y les dijo, síganme, y ellos siguieron a Jesús. ¿Y qué fue lo que hacía Jesús después que llamó a estos 4 hombres o discípulos para que lo siguieran, para que le ayudaran en este trabajo que él iba a hacer de establecer el reino de Dios en la tierra? El versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. O sea que él, con estas 4 personas, empezó a recorrer todos los pueblitos y a predicar a la gente que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan a Dios y que él era el rey y que él había venido para establecer el reino de Dios en la tierra. Y la gente se arrepentía y volvía a Dios. Y él demostraba que él había sido enviado de Dios porque él tenía la capacidad, tenía el don de sanidad, como muchas veces sucede en la iglesia, en nuestras iglesias. Hay personas que Dios les da un don especial y es el don de sanidad. Cuando ellos oran por los enfermos se sanan. A lo mejor uno ora y no se sana, o sí se sana. Todos los cristianos somos llamados a orar por los enfermos, pero a algunos Dios les da la capacidad de tener esa capacidad de orar y que la persona se sane. Bueno, Jesús tenía ese don, Jesús tenía esa capacidad. Y dice que empezó a recorrer todos los pueblitos, iba a la sinagoga de ellos y predicaba ahí que la gente se arrepienta y que se vuelva a Dios, y que él había venido para establecer un reino, el reino de Dios en la tierra. Y él demostraba que él había venido curando toda clase de enfermedad. Dice, curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Y la extensión y la fama de Jesús enseguida, de boca en boca, recorrió todo ese lugar. Llegó la fama hasta Damasco, hasta Siria, al norte, hasta Jerusalén, al sur, al este. Dice que se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían diferentes males, enfermedades y dolores, y los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. O sea que él hizo como una campaña de sanidad. Jesús predicaba que la gente se arrepienta y Jesús los sanaba a todos los que los traían de todas partes, venían a que Jesús los sanara y él los sanaba. Dice versículo 25, mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, había una colonia griega ahí a la parte este, enfrente de Capernaum, eran 10 pueblos griegos que se llamaba Decápolis, esa región donde Herodes pertenecían al reino de Herodes, porque Herodes Antipa era rey de Galilea y era rey también de Perea, y ahí estaba Decápolis, y también por toda esa región se corrió la fama de Jesús y le traían los enfermos para que él los sanara. Dice, mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de la región al oriente del Jordán seguían a Jesús. O sea que Jesús se transformó en la persona famosa que reemplazaba a Juan, que había venido preparando el camino para que la gente siguiera a Dios. Dice que
Jesús, en el capítulo 5, al ver la multitud, Jesús se subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, O sea que él, cuando vio semejante cantidad de gente, se subió arriba de un monte y entonces él les enseñó, ¿saben qué? Les enseñó las bases del reino que él había venido a establecer. Y es lo que vamos a estudiar en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que se llama el Sermón del Monte. Se subió al monte, se sentó y entró a enseñarle. Y eso es lo que vamos a estudiar en los días subsiguientes. Pero hoy vamos a dejar acá y yo espero que el Señor los bendiga y que ustedes se transformen también en discípulos de Jesús, porque Él es Rey. Y si ustedes se transforman en discípulos de Jesús, pero sinceramente se arrepienten de hacer lo que están haciendo que no agrada a Dios y se vuelven a Dios de todo corazón, y Dios busca adoradores que lo adoren de todo corazón, en espíritu y en verdad, y ustedes van a conocer otra dimensión en la vida, van a empezar a experimentar el propósito para el cual han sido creados, van a recibir y van a ver, se van a sentir completamente realizados. Así que yo espero que Dios los bendiga y que Él los proteja y que todos tomen una buena decisión, sean grandes o sean jóvenes. Si son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Se van a liberar de muchos dolores que le trae esta vida. Y si son grandes, Dios les va a perdonar todo su pasado y van a experimentar una vida nueva. El que está en Cristo, una nueva creación es. Dios se va a olvidar de todo, van a ser borrón y cuenta nueva. Van a ser libres de culpa, no van a necesitar ir al psicólogo, al psiquiatra o vivir una vida atormentada, ni vivir de apariencia, ni de vivir de fiesta, porque van a la fiesta para sentir un poco de alegría, pero termina la fiesta y después cuando se sienten solos son más amargados. Bueno, espero que encuentren el propósito por el cual Jesús vino. Que Dios los rebendiga.